Un cordial saludo. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Vicerrectoría Académica y de Investigación del curso Seminario de Investigación en Educación 3 de la Maestría en Educación, presenta una ponencia de los resultados de investigación del estudiante Alex Alberto Restrepo Montoya, orientado por el tutor Julián Eliezer Rojas. El presente trabajo se realiza en el Seminario de Investigación 3, donde se desarrolla la posible tesis propuesta desde su metodología, análisis de datos, recolección de la información y la relación existente entre los objetivos, pregunta-problema y la justificación de la investigación. En el desarrollo de la actividad se propone realizar una nueva metodología para lograr el aprendizaje de la temática de densidad de siembra en los aprendices de tecnólogos en producción agrícola del Centro Agropecuario La Granja. Se realizó la metodología mediante un enfoque cualitativo con un diseño de investigación-acción. La técnica de recolección de la información fue la entrevista semiestructurada y el cuestionario. Con el análisis de los datos obtenidos en este proceso de enseñanza-aprendizaje del Seminario de Investigación 3, se logró interpretar si la propuesta de tesis para obtener el título de Maestría en Educación, la pregunta problema realizada, los objetivos, la justificación de la investigación que se plantea están relacionados con los resultados preliminares obtenidos. Los objetivos propuestos en esta investigación es realizar una estrategia pedagógica adecuada para la enseñanza-aprendizaje en la formación de tecnólogos en producción agrícola del Centro Agropecuario La Granja, Regional Tolima, que logre la adopción del conocimiento en el tema de densidad de siembra. Los objetivos específicos es analizar esa estrategia actual, desarrollar una nueva estrategia después de hacer ese análisis sobre lo que se está haciendo, aplicar esa nueva estrategia metodológica y luego hacer una evaluación de lo que se hizo. Son los objetivos específicos propuestos en esta investigación. Dentro de los análisis que se realizaron de todas las metodologías que se podían aplicar, al final la conclusión fue que deberíamos tener un enfoque cualitativo, ya que vamos a analizar una metodología, algo que ya existe, en base a preguntas, en base a situaciones que se presentan. De acuerdo a esto, la investigación cualitativa que se formuló, hay un tamaño de muestra en el cual se determinó mediante una fórmula. Este tamaño de muestra fueron de 12 encuestas que se debía aplicar a los aprendices del SENA. El diseño que se plantea es investigación-acción. Este diseño está muy relacionado con lo que son soluciones a problemas inmediatos y está relacionado con la educación. ¿Por qué se escoge investigación-acción? Porque esta metodología nos va a permitir cumplir con los objetivos específicos de esta investigación. Va a ser un ciclo, van a ser ciclos repetitivos para mirar cómo se diseña esa metodología que sirva para que los estudiantes de tecnólogo en producción agrícola lleguen al conocimiento de lo que es la densidad de siembra. Dentro de este enfoque ya analizado, las técnicas que se utilizaron para recoger la información fue la entrevista semiestructurada que se le realizó a los aprendices y a un instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La técnica
utilizada también fue un cuestionario y el instrumento un cuestionario abierto. Se realizaron preguntas relacionadas con su aprendizaje y al instructor se le realizaron preguntas con la metodología que él utiliza, si el aprendiz aprende, cómo es su metodología, qué le cambiaría, qué propondría de nuevo para esa metodología dentro de su desarrollo de la formación profesional integral. De igual manera, a los aprendices se les hizo una evaluación en la cual no fue programada. Entonces, aquí es donde se evalúa si alguien adquiere un conocimiento, porque el conocimiento es para toda la vida. Entonces, aquí analizamos eso, que cuando uno lo evalúan y le dice mañana lo vamos a evaluar o entre 8 días esa persona estudia, entonces realmente no determina si esa persona tiene un conocimiento o simplemente se estudia para presentar una evaluación. Entonces, por lo tanto, los resultados acá presentados es mirar si realmente se adoptó el conocimiento de densidad de siembra. Las preguntas que se le realizaron al aprendiz para saber si había aprendido la temática de densidad de siembra después de ya haber iniciado este proceso de enseñanza. Entonces, mirar a ver qué tanto había aprendido y qué tanto sí había adquirido ese conocimiento. Entonces le preguntó, ¿sabe qué es densidad de siembra? ¿Cómo se calcula la densidad de siembra? ¿Qué es una hectárea? ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Todo esto está relacionado con la densidad de siembra, en el cual a cada uno de los aprendices se le enseñó, se le transmitió una información, se hizo una parte teórica y se realizó la parte práctica, en la cual se evidenció de que en el momento sí habían adquirido lo que era el aprendizaje y el conocimiento de densidad de siembra. Sin embargo, cuando analizamos ya las respuestas dadas por los aprendices, encontramos algo como preocupante de analizar, ¿sí? En las respuestas que dieron los aprendices, la tendencia a encontrar los picos más altos entre las respuestas erradas. Esto quiere decir que están demostrando un desconocimiento de la densidad de siembra, a pesar de que ya se les había enseñado esta temática. Se debe analizar qué falencias hay en el proceso de aprendizaje, analizar de fondo si la responsabilidad está en el aprendiz, ya que dentro de las preguntas también que se le hicieron es que si ellos estudiaban, repasaban los temas vistos, y se ve que realmente no, su respuesta es negativa, que no repasan, simplemente es con lo que se vio en la clase. Entonces se debe buscar soluciones y mirar por qué esta tendencia, ¿no? O sea, que lo más alto sean respuestas que no saben sobre la temática de densidad de siembra. En esta diapositiva analizamos que el 56% de los encuestados dieron respuestas cerradas. Es decir, de todas las preguntas que se evaluaron, no llegamos ni siquiera al 50% de un conocimiento claro sobre la densidad de siembra. El 40% de los encuestados dieron respuestas correctas. O sea, podemos decir que el conocimiento sí se logró en algunos aprendices, pero la idea es que todos los aprendices tuvieron la misma formación, la misma explicación, pero entonces acá hay que mirar de dónde partimos, ¿sí?
Entonces hay falencias que no se pudo realizar lo que eran los conocimientos previos para saber cómo está llegando el aprendiz al SENA, ¿no? O a la clase, qué conocimiento tiene, qué debilidades tiene, si le gusta la matemática, porque frente a lo que es la densidad de siembra es la matemática aplicada a la agricultura. Entonces hay evidencias de que en las pruebas TIT los estudiantes no logran interpretar, es decir, son muy planos, no interpretan, no analizan las situaciones que se puedan presentar. Entonces esto ya hay que mirar con esa evaluación que se realiza al comienzo de los conocimientos previos, mirar cómo se solucionan y se refuerzan eso que el aprendiz llega con debilidades. Esta diapositiva nos demuestra que un 92% tiene respuestas erradas, es decir, solo un 8% logró un aprendizaje significativo. Los otros tienen preguntas erradas, respuestas erradas, y también se ve que no tienen claro la temática de densidad de siembra. Entonces acá volvemos a lo mismo, hay que analizar qué es lo que está pasando con lo que es la enseñanza de esta temática. Se reitera de que se le hizo la práctica, la teoría, se hicieron talleres prácticos en los cuales evidenciaban de que entendían, se colocaban a medir, se colocaban a trazar y los resultados eran buenos. Pero cuando ya se evalúa la parte de ese conocimiento, después vemos que lo que se creía que se estaba ya claro, las tendencias nos dicen que no lo es. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación realizada, una investigación preliminar, sí se da respuesta a la pregunta problema, que si se analiza una nueva metodología, se puede llegar a que el aprendiz tenga el conocimiento de densidad de siembra. Desafortunadamente no llegamos hasta allá, no se llegó a hacer la nueva propuesta, pero aquí, de acuerdo a las encuestas realizadas, al análisis de las entrevistas semiestructuradas, podemos decir que para una nueva propuesta es fundamental tener lo siguiente, que debe existir una evaluación de los estilos de aprendizaje con que llega el estudiante en el SENA, cómo está en matemáticas, geometría, lo que es lo fundamental dentro de lo que es la aplicación de la matemática en la densidad de siembra. Entonces debemos mirar también cómo aprende el estudiante, cómo es su estilo de aprendizaje. Sin embargo, vemos que todos tienen unos estilos del hacer, mezclado con lo que es el oír, con lo que es de ver. O sea, todos no tenemos un solo estilo de aprendizaje, pero cada uno aprende a su ritmo, cada persona tiene su forma de aprender, sus fortalezas, sus debilidades. Por lo tanto, este aprendizaje, este proceso debe ir de acuerdo a las capacidades de cada uno de los aprendices. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Hacer evaluaciones más
más frecuentes, cómo va el proceso, cómo va avanzando el proceso, qué se está quedando, qué debilidades se tienen, qué hay que fortalecer dentro de este proceso de aprendizaje. Hay que seguirlas con las prácticas de campo, pero de pronto evaluadas inmediatamente, y siempre empezar con la nueva clase que se acuerdan de lo que se ha visto, ¿no? Cuando se inicia nueva formación, hay un compañero, el instructor, dice que hay que hacer repetitivos en nuestra enseñanza, relacionarlos con lo que se ha visto, ¿sí? Todo lo que es la densidad de siembra, relacionarlo con lo que es el análisis de suelo, relacionarlo con las enfermedades, con las plagas, todo lo que cada uno de los instructores imparte, empezar a relacionar todo con lo que es la densidad de siembra. Es interesante la evaluación entre ellos mismos, evaluación de pares de aprendices, que ellos evalúen y miren a ver cómo están sus compañeros, cómo está él, cómo lo ven a él, cómo se lo evalúan dentro de ese proceso de aprendizaje. Eso es interesante dentro de esa propuesta que se puede hacer. Y lo último es incentivar que los aprendices tomen notas. Algunos graban, algunos aprendices escriben, pero realmente la mayoría simplemente tienen su información, pero no son repetitivos y no analizan. Dentro de las conclusiones que podemos llegar a través de esta investigación es que sí existe un problema de aprendizaje en el tema de densidad de siembra, que sí se está dando respuesta a la pregunta problema, que los objetivos específicos y generales sí están relacionados con la investigación. La justificación, de acuerdo a estas encuestas realizadas, encuestas preliminares, podemos decir que sí hay un problema grave en adquirir el conocimiento de la temática. Sin embargo, hay que pensar que esto no es solo en este tema, y a nivel de bachillerato, universidades, preguntándole a docentes sobre qué pasa con los estudiantes que se les da un tema y a los 8 días, 15 días se le pregunta sobre ese tema y ya el estudiante no sabe nada sobre eso. Es como si nunca hubiera visto nada. Entonces hay que mirar que estos estudiantes pues tienen problemas de pronto de matemáticas, de aprendizaje. Entonces todo esto hay que evaluar. Hay otras aristas que de pronto pueden salir dentro de esta investigación, que si realmente es la metodología lo que no funciona, o es esas aprendices que con sus deficiencias tan grandes en matemáticas y con el poco tiempo que se tiene para nivelarlos, no se logra que el proceso avance significativamente. Entonces, esta iniciativa por parte del docente Julián Rojas pues nos ayudan a orientar si una tesis si es viable, su metodología, su justificación, sus objetivos, y podemos llegar a no perder tiempo haciendo cosas que no tienen ninguna relación. De pronto aquí hay que analizar es que si este proyecto de investigación qué tan complejo puede ser, porque al tener una metodología de investigación-acción donde hay ciclos, ¿cuántos ciclos se pueden hacer? 2, 3, pero esto equivale a tiempos y mirando que de acuerdo a los efectos que se tuvo por la pandemia, bajó mucho los inscritos
en el SENA y por lo tanto en tecnólogos en producción agrícola ha disminuido mucho. Entonces habría que mirar qué grupo sea realmente representativo para poder hacer un análisis real. En ese caso, pues se hicieron muy poquitas entrevistas porque la población que nos dio fueron 12, pero el tiempo no fue suficiente para lograr tener unos como resultados mucho más confiables. Entonces, muchas gracias por su atención y espero les haya orientado un poco lo que fue la investigación que se realizó. Muchas gracias por su atención.